Bueno, hay una especie de fiebre por la reelección o por ser reelegidos en América Latina con algunos mandatarios. En momentos en que Honduras, por ejemplo, espera los resultados de estos comicios del pasado domingo, en el que el actual mandatario Juan Orlando Hernández busca permanecer en el poder, el presidente de Bolivia, Evo Morales, recibe la autorización para buscar un cuarto periodo. Esto pese a que la mayoría de los bolivianos ya le habían dicho que no a una nueva reelección del mandatario indígena en el referéndum de febrero de 2016. Mientras tanto, en Venezuela, a puertas del inicio de un nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición, Nicolás Maduro confirma que será candidato en las presidenciales de 2018. Un día después de que el Tribunal Constitucional de Bolivia diera luz verde a Evo Morales para postularse a las elecciones presidenciales de 2019, el vicepresidente de Venezuela, Tarek Al-Aissami, anunció que Nicolás Maduro también se lanzará a la reelección. Ambos mandatarios quieren perpetuarse en el poder. En el caso de Morales, los bolivianos rechazaron en un referendo el pasado febrero de 2016 una eventual reelección del mandatario. Una reciente encuesta confirma que más del 60% de los connacionales se oponen a esta posibilidad. A pesar de que la mayoría de los ciudadanos, la Iglesia Católica, la oposición critican y se oponen a que Morales se postule de nuevo a la presidencia, el mandatario indígena se lanzará a los comicios. Quiero decirles que eso garantiza una continuidad democrática, pero también garantiza la estabilidad, garantiza la dignidad y el trabajo por la igualdad con nuestra identidad del pueblo boliviano. Eso no es la Convención de Derechos Humanos. Ser tirano no es ni va a ser reconocido internacionalmente como un derecho humano. En el caso de Maduro, el anuncio de la nueva postulación se da en medio de una crisis económica, política y social sin precedentes. Y vamos a tener, Dios mediante, pueblo mediante, la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente de la República. Estudios revelan que la popularidad de Maduro se ubica en sus índices más bajos. Una encuesta de la empresa Data Analysis informa que el 80% de los ciudadanos anhelan salir de este modelo de gobierno. Sin embargo, la oposición considera que mientras continúen las mismas autoridades cuestionadas del Consejo Nacional Electoral, el madurismo seguirá en el poder. Vamos a saludar en Nueva York a esta hora Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Hablando del poder perpetuo, muchos lo señalan así, analistas dicen que es una forma de mantener una ideología a largo plazo, no cambiando las personas, manteniendo las ideas, sino perpetuándose una persona en particular del poder. Sucede, por ejemplo, en el caso de Nicaragua también, que si bien es cierto, pues Ortega no continuó su esposa. Sin embargo, pues es una situación que se está repitiendo y que incluso en Bolivia, por ejemplo, a pesar de lo democrático que fue el referéndum, según dicen los bolivianos, en el que se votó que no querían la reelección de Evo Morales, pues ahora el tribunal avaló esa reelección. Adelante, señor Sánchez. Mucho gusto, un saludo a toda su audiencia. Decirle que este es un fenómeno regional. Es un fenómeno regional que se conoce comúnmente como el castrochavismo o socialismo del siglo XXI y que empieza en la alianza entre Chávez y Castro, que han llevado adelante un proceso de ruptura democrática. No es una coincidencia que pase lo mismo en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y que en el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador haya pasado lo mismo. Este prosopismo indefinido es el resultado de la instauración de regímenes no democráticos que son conocidas como las dictaduras del socialismo del siglo XXI. En este lo que está dando en Bolivia es simplemente la utilización del poder judicial que pertenece al régimen para la perpetuación del régimen de Evo Morales en el poder de manera indefinida, como sucedió con Chávez, como sucede con los Ortega en Nicaragua, porque Daniel Ortega es el presidente y ha puesto a su mujer de vicepresidenta, y como lo hizo durante 10 años Rafael Correa en el Ecuador. Este es el tema en el cual estamos hablando de países sin democracia. No es un tema de democracia, es un tema de dictadura. Por eso hay dos Américas, la América democrática y la América dictatorial liderada por Cuba, que controla en su proyecto a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua en este momento. Ahora, señor Sánchez Berzaín, cuando estamos hablando de lo que sucede en estos países, uno se pregunta cómo podemos hacer
para frenar estas intenciones, porque por ejemplo en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, estamos hablando de gobiernos, al igual que sucede en Cuba, que con el paso de los años se han ido apoderando de las instituciones y cada vez se hace más difícil poder sacarlos del gobierno. Y es que al final cuando uno comienza a analizar un gobierno, por muy bueno que sea, cuando se perpetúa en el poder, se empieza a dañar la esencia de la democracia, porque una de las esencias de la democracia es la alternabilidad del poder. Usted lo ha dicho, las esencias de la democracia, los elementos esenciales, son el respeto a los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho, que no es otra cosa que nadie puede estar por encima de la ley. Y esta gente en Bolivia, en Venezuela, se ha puesto por encima de la ley. Más que eso, son la ley. La división e independencia de los poderes públicos, que quiere decir que el Poder Judicial tiene que controlar al Ejecutivo y al Legislativo, que el Legislativo tiene que hacer las leyes con un margen de independencia política. Eso no existe, controlan todos los poderes. Los jueces de Bolivia son simplemente instrumentos infames que el dictador ha puesto y que este domingo va a tratar de reemplazar a través de mecanismos de fuerza. Estamos hablando de gobiernos de facto. Estamos hablando del sostenimiento de regímenes por medio de la fuerza. Y el mejor ejemplo es Venezuela. Durante 5 meses han masacrado y reprimido al pueblo venezolano para detener el poder. En Venezuela, en Bolivia, hay perseguidos políticos, hay presos políticos y son países con exilio político. Venezuela, Bolivia, Ecuador tienen exiliados políticos. En Bolivia hay decenas de presos políticos. Evo Morales, durante su gobierno, ha cometido más de 20 masacres sangrientas para sostenerse en el poder, incluidas 2 o 3 que ha cometido para imponer lo que él llama su constitución política del Estado plurinacional. Entonces, en ese escenario, ¿cuál es la manera de salir de esto? Se ha creído y se ha intentado durante los últimos 10 años por lo menos que la manera es a través de los votos, pero no respetan las elecciones que pierden, no respetan los referéndums que pierden, hacen fraude electoral y han montado un sistema para que la votación sea más bien el mecanismo que los sostiene en el poder. Lo que está pasando en estos países es que de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos se le está abriendo a los pueblos el legítimo derecho de la rebelión. Y eso es lo que hemos visto y estamos viendo en Venezuela y eso es lo que estamos viendo en Bolivia. Bolivia está convulsionada. Ayer el país, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, en las principales capitales del país, el pueblo ha tomado las calles pidiéndole a Evo Morales que deje el poder. Ya no se trata de un tema en el cual elecciones más o elecciones menos. El dictador tiene que salir, se tiene que recuperar la democracia en Bolivia y el pueblo boliviano está movilizado. Puede ser que con el uso de la fuerza y el atropello, Morales, que tiene todo el sistema del G2 cubano trabajando para él, como sucede en Venezuela, reprima al pueblo y se sostenga en el poder por unas semanas, por unos meses, pero va a tener que terminar dejando el poder y por eso países de la comunidad internacional como Estados Unidos ayer le han invocado a que respete las normas, respete el mandato del 21 de febrero del referéndum y no se presente a esa próxima elección que está manipulando. Claro, más que nada en una era democrática, pues lo correspondiente es respetar lo que ya se hizo en ese referéndum, como usted bien lo ha mencionado. El pueblo dijo no queremos reelección, sin embargo, pues se buscan otras instancias, otros mecanismos o estrategias para poder volver a presentarse en las elecciones. Gracias. Desde Nueva York ha estado con nosotros Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, deseándole, por supuesto, un buen día para usted. Encantado, pero no se olvide, se trata de dictaduras. Gracias.